Es un placer tanto para Lucía como para mí presentaros este grupo de trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos meses en relación a una asociación o a un acuerdo de colaboración entre SEPA, entre la Sociedad Española de Periodoncia y la Casa Comercial Neodent. Hemos venido indagando una serie de conceptos que ahora os vamos a ir explicando más detalladamente y que hemos decidido poner el título de Flujo de trabajo digital en las rehabilitaciones implantosoportadas. Funciona el mando. Por todos vosotros es sabido que en los últimos años la percepción, las expectativas de los pacientes actuales con respecto a los que teníamos hace 20, 30 años son totalmente diferentes. Tenemos a día de hoy pacientes que nos demandan inmediatez, que nos demandan procedimientos quirúrgicos poco mórbidos, procedimientos quirúrgicos no demasiado extensos en el tiempo, y de ahí que nos obliga a cada día estar más actualizados y a cada día estar más puestos en la evidencia científica que soporta todo el trabajo que hacemos tanto alrededor de implantes como alrededor de prótesis implantosoportada. Para desarrollar este workshop se dividió a los participantes en 4 grupos de trabajo que ahora os irán desarrollando los resultados que obtuvimos. Entonces, el primero fue planificación digital integral, seguido de cirugía guiada, implante inmediato y carga inmediata, que son básicamente los cuatro bloques que conforman un flujo digital completo en la odontología actual. Entonces, damos paso al primer grupo de planificación digital, que va a presentar en este caso Inmaculada. Disculpad, perdón, antes de darle paso, este trabajo, por supuesto, aquí no estamos hoy todos los participantes, sino solo una representación, y aquí podéis ver la imagen de todos el día del workshop. Y, digamos, los resultados de todo este trabajo serán publicados seguramente en los próximos meses como un suplemento de la revista de Periodoncia Clínica. Muchísimas gracias. Inma, te doy paso. Yo tengo esto. Vale. Ahí vale. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Y bueno, voy a comenzar con el primer bloque, que es de planificación digital. Todos somos conscientes que la profesión odontológica está sufriendo una gran revolución debido a la gran implementación de nuevas herramientas digitales. Cada vez son más las clínicas que adquieren nuevos dispositivos, escáneres faciales, escáneres intraorales, CBCTs, que nos van a permitir capturar imágenes tridimensionales y generar un paciente en 3 dimensiones. Por ello, los objetivos que nos hemos planteado con esta presentación van a ser describir las fases del flujo digital, así como también los archivos que necesitamos para llevarlo a cabo, conocer las ventajas y las limitaciones y saber la repercusión que tiene en la experiencia y en la percepción del paciente. Cuando queremos virtualizar un paciente, necesitamos 3 tipos de registros. Los registros faciales, que los vamos a obtener mediante fotografía y escáner facial, los registros dentales mediante un escaneado digital y el registro óseo, que lo vamos a conseguir con un CBCT del paciente. Cada uno de estos registros, faciales, dentales y óseos, nos va a permitir ir introduciendo a nuestro paciente dentro del mundo virtual. A continuación, para ir desgranando y entendiendo muchísimo mejor estos conceptos, os voy a ir desarrollando un caso clínico. Comenzamos tomando unos registros extraorales a la paciente con el objetivo de hacer un diagnóstico y con ello un plan de tratamiento final. Entonces, hacemos fotografías extraorales en sonrisa, en reposo y máxima sonrisa, en la que observamos que la paciente presenta coronas sobre implantes en 11 y 21 y una restauración de composite en el diente 12. Presenta una sonrisa alta en la que podemos observar el sustrato gris de la corona del 21. La paciente nos comenta que es algo que no le gusta y que por tanto quiere solucionar porque le supone un problema estético y social a la hora de relacionarse con la gente. A la exploración intraoral observamos sondajes profundos en 11 y 21 que seguramente producidos por una pérdida de la cortical vestibular
probablemente por la posición vestibular de estos implantes, que tiene como evidencia una recesión, una lesión de recesión y una ausencia de encía queratinizada, sobre todo en el diente 21. Una vez que hemos terminado los registros faciales, tomamos los registros dentales del paciente con una impresión digital. Escaneamos ambas arcadas y la relación intermaxilar. En esta fase de diagnóstico también hacemos un análisis radiológico en 2 dimensiones mediante radiografía panorámica o periapical y en 3 dimensiones mediante un CBCT de la paciente. En los cortes que veis en la pantalla muestra que efectivamente el implante está situado en una posición vestibular y con ausencia de la tabla vestibular ósea. No podemos olvidar que para poder realizar completamente un flujo digital necesitamos, además de la inversión que tenemos que realizar económica, necesitamos realizar una curva de aprendizaje y que para poder progresar y avanzar en ella es necesario que tengamos formación y conocimientos. El flujo digital se distribuye en 3 partes que son bien diferenciadas. La primera de ellas es la captación de imágenes y la toma de impresión digital del paciente. Después lo que haremos es toda la superposición de registros que hemos tomado e iniciaremos el diseño de la planificación protésico-quirúrgica. Y la tercera fase será la fabricación, en la que vamos a materializar lo que hemos diseñado y planificado digitalmente. Volviendo a nuestro caso, se planificó la explantación de los 2 implantes y diseñamos un provisional con carillas vestibulares en 12 y 22, aprovechando que la paciente tenía una obturación de composite en el diente 12. Este provisional se fabricó mediante tecnología sustractiva, ya que necesitábamos que tuviera una resistencia y una estética adecuadas. En el primer procedimiento quirúrgico se realizó la explantación de ambos implantes. Se realizó una regeneración ósea con ayuda de una membrana. El abordaje fue apical y se suturó también de manera apical para evitar cicatrices en la zona de la futura colocación de implantes. Una vez que la cirugía terminó, colocamos el provisional de manera adhesiva, definitiva, para que la paciente no tuviera ningún problema durante el tiempo de cicatrización. En esta diapositiva os muestro el aspecto que tenía la paciente el día que acudió 2 semanas después a la retirada de los puntos y cómo perfectamente el provisional se integra en la sonrisa de la paciente. Pasado el periodo de cicatrización, a los 3 meses, acude la paciente de nuevo a la consulta, pero en este caso lo que hicimos fue tomar de nuevo todo el protocolo de registros que os he explicado anteriormente, pero en este caso para realizar la planificación quirúrgica de los implantes. Entonces, de nuevo, podemos hacer los registros faciales con cámara fotográfica, que será archivos en 2 dimensiones, pero también podemos tomar un escaneo facial, que será un archivo en 3 dimensiones con color y con textura. Ambos registros son registros estáticos y hoy en día existe la posibilidad de tomar registros dinámicos, con vídeo y con arcos faciales digitales. Los arcos faciales digitales nos van a permitir capturar los movimientos mandibulares del paciente. Además, lo vamos a poder introducir dentro del software de diseño y vamos a poder individualizar las rehabilitaciones del paciente. Volviendo a nuestro paciente, le tomamos fotografías extraorales en sonrisa con el provisional y realizamos, con ayuda de unos separadores y generando una mordida entreabierta, esta fotografía, que será muy importante para la superposición de los archivos que veremos a continuación. Además de los archivos, además de las fotografías extraorales, escaneamos a la paciente con el escáner Trios, registrando ambas arcadas con provisional, sin provisional y la relación intermaxilar. Y de nuevo tomamos un nuevo CBCT a la paciente para registrar la anatomía ósea. Este CBCT lo vamos a tomar con unos separadores, retrayendo todo lo que es el tejido blando y generando una mordida entreabierta con unos rollitos de algodón. Esto va a ser muy importante para tener posteriormente una buena superposición de archivos.
Entonces, una vez que ya tenemos todos los registros tomados, realizamos la planificación protésica con un encerado diagnóstico de las piezas que tenemos que rehabilitar en la paciente. En el caso nuestro, superponemos las fotografías extraorales con el escaneado superior de la paciente y realizamos un provisional con apoyo en los caninos que nos ayudará a posicionarlo el día de la cirugía. Este provisional se fabricó mediante tecnología sustractiva. A continuación ya nos disponemos a poder hacer la planificación quirúrgica de los implantes y para ello vamos a superponer todos los archivos previos con el CBCT de la paciente. Entonces, introducimos el CBCT en el Implant Studio y a continuación el escaneado superior de la paciente. Mediante la identificación de un par de referencias en común entre ambos archivos, el software nos va a hacer la superposición y el alineamiento de ambos. La guía de color que tenemos en la derecha nos va a indicar la calidad de esa superposición. En nuestro caso salió bastante cantidad en verde, lo que quiere decir que es una superposición muy correcta. En base al diseño del provisional que hemos validado, realizamos la colocación de los implantes en la posición ideal, teniendo en cuenta el diseño prostodóntico que tendrá la futura prótesis de la paciente. Además, podemos diseñar la férula quirúrgica y añadirle ventanas laterales para asegurarnos de que el día de la cirugía de que la férula adapta correctamente. Como veis, en los cortes inferiores se planificaron 2 implantes ELIS de 3,75 por 13 de Neodem, ambos en posición de 11 y de 21. Al finalizar la planificación podemos exportar un informe con todo el protocolo de fresado que tenemos que realizar y la planificación quirúrgica que hemos decidido. Una vez terminada esta planificación, el archivo de la férula quirúrgica lo exportamos en STL para enviar a fabricar. La fabricación de las guías quirúrgicas la podemos hacer con 2 tipos de tecnologías sustractivas o tecnologías aditivas. Las tecnologías sustractivas trabajan mediante la eliminación de material a partir de un disco o de un bloque. Y las tecnologías aditivas, en cambio, trabajan por la fina aposición de capas progresivas hasta que obtienen el objeto final. La literatura científica que reporta las diferencias entre ambos tipos de fabricación es bastante escasa. Sí parece que las guías que son fresadas tienen una mejor precisión, con menor distorsión y mayor rigidez, pero en cambio existe una preferencia generalizada a la obtención de estas férulas de manera impresa. Y esto es debido a sus grandes ventajas, ya que son más fáciles de fabricar, reducen el tiempo de trabajo en el laboratorio y tienen un mejor coste-efectividad. Vale. En el caso de nuestra paciente, fabricamos una guía quirúrgica dentosoportada y la fabricamos mediante tecnología aditiva, impresión 3D. El provisional de carga inmediata lo hicimos mediante tecnología sustractiva para que tuviera buena resistencia y durabilidad. El día del procedimiento quirúrgico colocamos los implantes ELIS de 3,75 por 13 con ayuda de un injerto tejido conectivo. Colocamos los pilares provisionales de titanio de Neodem y rebasamos nuestro provisional ayudándonos del apoyo en los caninos. Una vez que el material fraguó, retiramos el provisional, eliminamos el exceso de material, pulimos y cortamos las aletas en laterales y caninos. Ahora mismo nos encontramos en esta fase de provisionales, esperando que finalice el proceso de cicatrización y remodelado de la encía para poder tomar impresiones definitivas. Antes de finalizar, me gustaría destacar las diferencias entre un flujo digital y el flujo convencional. Básicamente, toda esta superposición de archivos que hemos estado haciendo sería prácticamente imposible si hubiéramos hecho un flujo analógico. Desde la impresión digital el paciente se encuentra mucho más cómodo, tiene un menor reflejo nauseoso y además el hecho de que visualice la sonrisa desde un primer momento, podamos hacerle un mock-up, son una de las grandes ventajas de la implementación de estas nuevas tecnologías en nuestro campo.
por supuesto a pesar de luego tener una menor dolor y menor complicaciones posoperatorias. Como conclusiones de esta primera parte de planificación digital, decir que los protocolos de planificación digital previos a la cirugía guiada aportan numerosas ventajas. Para el clínico, mayor predictibilidad y seguridad, precisión en la ejecución, menor coste y una mayor rapidez. Para el paciente, mejora la satisfacción, tiene mayor comodidad y una menor morbilidad. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo a continuación con mi compañero Antonio Meaños. Bueno, muchas gracias, Inma, por tu presentación. Vamos a avanzar con el siguiente bloque del workshop, que es el bloque de cirugía guiada. Y me gustaría comenzar definiendo qué es la cirugía guiada, y es un conjunto de recursos y técnicas que nos ayuda a colocar los implantes en una posición óptima desde el punto de vista protésico y anatómico. Durante los últimos años, como podemos ver en esta gráfica, el crecimiento en el número de publicaciones acerca de la cirugía guiada ha sido exponencial. La mayor parte de estas publicaciones se centran en el estudio de la fiabilidad de la colocación de implantes con cirugía guiada. Esto quiere decir que lo que hacen es comparar la posición planificada de los implantes frente a el resultado final obtenido, es decir, el implante colocado en la boca del paciente. Vemos, por ejemplo, cómo en este estudio tenemos una desviación a nivel del punto de entrada de 1,3 milímetros o, por ejemplo, una desviación en angulación media de 3,5 grados. Son muchos los factores que influyen en que este error se genere. Algunos de ellos los vemos en la pantalla, como por ejemplo el hecho de colocar los implantes en maxilar o en mandíbula, que sean férulas dentosoportadas o mucosoportadas u ososoportadas. Veremos algunos de estos aspectos a lo largo de la presentación, y además de ver aspectos centrados en la fiabilidad de la colocación de los implantes, también veremos aspectos relacionados con el operador, con el paciente, y así como la relación de tiempo y coste-beneficio de la cirugía guiada. Bien, para ello nos ayudaremos de este caso clínico en el que la paciente no está satisfecha con la prótesis fija que lleva de 12 a 22 y decidimos colocar 2 implantes a nivel de los centrales y unas nuevas coronas en los laterales. Este caso cumple muchas de las indicaciones que se han descrito para la cirugía guiada, ya que se trata de un caso con alta demanda estética, donde es fundamental optimizar la posición tridimensional del implante. Tenemos cierto riesgo de dañar las raíces de los laterales, y en esto también nos puede ayudar la cirugía guiada. Y por último podremos realizar una cirugía sin colgajo, lo cual se asocia, como sabemos, a una menor morbilidad. Bien, cogiendo el testigo de mi compañera Inmaculada, realizamos una planificación digital para poder realizar un mock-up y establecer así lo que será la prótesis final, y en base a esa prótesis final planificaremos la colocación tridimensional de los implantes. A partir de aquí realizamos un estudio de la disponibilidad ósea y nos llevamos una pequeña sorpresa viendo que teníamos ahí un resto radicular a nivel del 21 que procederemos a extraer en la cirugía. Antes de pasar a la parte de la cirugía, realizamos una primera provisionalización para conformar los tejidos blandos a nivel de 11 y 21. Y bien, ya cuando estábamos planificando la cirugía, uno de los primeros aspectos que podemos tener en cuenta es si el hecho de tomar impresiones digitales o convencionales puede influir en el resultado final de la colocación de los implantes, y según esta publicación vamos a obtener mejores resultados si obtenemos la anatomía intraoral del paciente con un escáner intraoral.
También es importante diferenciar si vamos a realizar una cirugía pilotada en la que solamente pasaremos la primera fresa para marcar la posición de cada uno de los implantes, una cirugía guiada parcial en la que realizaremos todo el fresado, pero no colocaremos el implante a través de la guía, o la cirugía guiada total en la que comprende ambas cosas, la realización del fresado y la colocación de implantes a través de la guía quirúrgica. Pues bien, el hecho de realizar una cirugía guiada total también nos va a ayudar a tener menor desviación en cuanto a la colocación del implante respecto a la planificación inicial. Otro de los factores que puede influir es el hecho de colocar implantes inmediatos a la extracción de un diente. Tenemos mayor fiabilidad cuando colocamos los implantes mediante cirugía guiada en implantes diferidos, y una de las razones que se le atribuyen es el hecho de que tenemos que realizar extracciones virtuales en el modelo que pueden influir en un peor ajuste de la guía quirúrgica. Bien, una vez visto esto, realizamos la planificación de los implantes en 11 y 21, de dos implantes Neodent Helix de 4 por 11,5, bueno, 4 por 11,5 y 3,75 por 11,5. También planificamos la colocación de dos micropilares de 4,5 milímetros de altura y, por supuesto, diseñamos la guía quirúrgica. Aquí tenemos un vídeo de la cirugía. Lo primero que hacemos es ver cómo esta férula dentosoportada ajusta bien a través de esas ventanas. Retiramos un capuchón de tejido blando para poder así realizar la extracción del resto radicular que veíamos el 21, y a partir de aquí vamos a continuar con el protocolo de fresado que indica el fabricante. Como vemos, este sistema, el sistema EasyGuide de Neodent, las fresas tienen una parte que adaptan perfectamente en las anillas, y vamos a ir incrementando primero en longitud el fresado hasta llegar a la longitud de fresado, que en este caso son 11,5, y a partir de aquí vamos con las fresas que van a aumentar el diámetro del fresado hasta llegar a la última de las fresas, que será la de 4 por 11,5. Como habíamos dicho, vamos a colocar un implante un Helix Aqua de 4 por 11,5 milímetros, y realizamos una cirugía guiada total colocando también el implante a través de la guía quirúrgica. Por cuestiones de tiempo no vamos a mostrar la colocación del implante del 11. Aquí tenemos el resultado final, el control radiográfico ya con los dos pilares colocados en boca. A partir de aquí decidimos realizar una toma de impresiones a scan bodies para poder así colocar una prótesis inmediata a nivel de los centrales y unas coronas provisionales también en los laterales. Bien, hemos visto un sistema de cirugía guiada. Hay diferentes diseños que pues, también puede influir en el propio diseño del sistema de cirugía guiada, puede influir en el resultado final de la colocación de los implantes. Por ejemplo, en este estudio nos dice que cuanto menos distancia tengamos entre la anilla y el implante, mejor resultado vamos a tener. También obtendremos mejor resultado cuanto menor sea la longitud de fresado, y si tenemos unos aditamentos de unas anillas de una altura mayor, también podemos esperar tener menor desviación en la colocación del implante. Bien, pasando a los aspectos relacionados con el paciente, vemos como en este estudio los pacientes sometidos a cirugía guiada recomendaban someterse a este tipo de procedimientos. Si bien es cierto que aquí puede haber un factor de confusión, porque lo que nos permite la cirugía guiada es realizar cirugías sin colgajo, y esto sabemos que tiene una menor morbilidad para nuestros pacientes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta
es que la suma desde la planificación a la ejecución de la cirugía, en cirugía guiada nos va a llevar más tiempo que realizar la colocación de los implantes a mano alzada, y también que podemos esperar entre un 8 y un 10% de un coste adicional, ya que debemos tener softwares de planificación de implantes, sistemas de cirugía guiada y, por supuesto, tenemos que fabricar una guía quirúrgica. En lo relacionado con el tiempo que tenemos que invertir, me gustaría decir que existen laboratorios especializados que pueden hacer parte del proceso de planificación, así como el diseño de la guía quirúrgica, por nosotros. Pero siempre seremos los clínicos los que decidamos cuál va a ser la posición planificada de los implantes. En cuanto a factores relacionados con el operador, decir que es importante que sepamos que necesitamos una alta curva de aprendizaje para colocar implantes con cirugía guiada, ya que podemos encontrarnos en situaciones como esta, en la que no tenemos una buena retención de la férula quirúrgica, lo cual nos puede complicar la cirugía, o situaciones como esta, en la que podemos tener una fractura, que para aquellos compañeros que no tengan tanto bagaje quirúrgico, pues puede ser un problema, o situaciones en las que el implante se desvíe mucho de la posición planificada, y pues lo mismo, que aquellos compañeros con menor experiencia quirúrgica pues pueden verse en un pequeño problema. Y a modo de conclusiones, decir que es necesario conocer los factores que influyen en la fiabilidad de los sistemas de cirugía guiada, que la colocación de implantes mediante cirugía guiada requiere de curva de aprendizaje y de experiencia previa por parte del operador, y que el protocolo de trabajo para la colocación de implantes conlleva un incremento en el tiempo y coste que debe quedar compensado a cambio de fiabilidad y la predictibilidad que se obtienen. Y hasta aquí el bloque de cirugía guiada. Doy paso a Alberto. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Buenas tardes a todos otra vez. Gracias, Antonio, gracias a SEPA y a Straumann, como lo he dicho antes. Straumann ya hasta se han ido ellos, ya solo quedamos nosotros aquí. Nuestro grupo se ha encargado de implantes inmediatos, así que nos vamos a centrar en los aspectos más quirúrgicos, quizás, de la presentación. Hemos realizado una revisión narrativa del tema, que hemos juntado con un caso clínico y al cual hemos titulado Rehabilitación inmediata y aumento de tejidos blandos en implantes post-extracción. Entonces, para todos los clínicos, para todos nosotros, supone un desafío enfrentarnos a situaciones de implantes inmediatos en sector anterior por las consideraciones anatómicas que presenta esta zona, las consideraciones biológicas y las expectativas estéticas que suele tener el paciente. Es evidente el estrés que genera perder piezas dentales y, sobre todo, cuando hablamos del sector anterior. Todo esto, unido a la demanda de inmediatez por parte de los pacientes en la sociedad actual, hace que sea una modalidad de tratamiento muy atractiva, muy demandada, en la que además podemos proveer al paciente de funcionalidad y estética desde el primer momento, y donde sabemos además que tenemos resultados de éxito y supervivencia muy comparables a los implantes colocados en crestas cicatrizadas. Entre las ventajas más importantes de los implantes inmediatos podemos destacar que reducimos al mínimo el número de intervenciones quirúrgicas, reducimos el tiempo de tratamiento e igualmente la morbilidad clínica y psicológica del paciente. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta ciertas desventajas o complicaciones que pueden surgir, como la recesión del margen gingival, fruto de los cambios dimensionales que irremediablemente se van a producir por la pérdida de la tabla externa en mayor o menor medida. Estos cambios dimensionales, además, no los podemos frenar o evitar por la colocación de un implante inmediato y el manejo precoz del tejido. Podremos limitarlo en todo caso y supone el principal factor de riesgo para conseguir resultados estéticos favorables. Es verdad que existen herramientas y variables que podemos tener en cuenta para compensar y limitar estos cambios, como puede ser el uso de senoinjertos, saber el fenotipo en el que estamos trabajando y en función de eso utilizar injertos de tejido conectivo, provisionalizar nuestro implante inmediato, saber o tener una idea del grosor de la tabla externa en la cual estamos trabajando según el alveolo que estemos tratando, el tamaño del alveolo, la posición tridimensional del implante
y es una adecuada selección del caso atendiendo a estos factores, un correcto diagnóstico y un tratamiento meticuloso, lo que nos va a ayudar a conseguir resultados estéticos estables, predecibles y favorables. Os presento, por tanto, nuestro caso clínico. Como veis, la paciente presentaba una lesión inflamatoria en apical del 21. En el examen radiológico lo que podemos observar es que dicha pieza tiene un tratamiento de conductos y una reabsorción radicular que prácticamente va de lado a lado, exponiendo al diente a un alto riesgo de fractura. Bien, pues hemos simplificado y resumido en estos 4 factores críticos que iremos explicando a lo largo de la presentación la decisión o posibilidad de colocar implantes inmediatos en el sector anterior. Por tanto, nuestro caso clínico se trata de una paciente de mediana edad con una lesión, es su principal motivo de consulta, una lesión inflamatoria en apical del 21, con una línea de sonrisa más bien alta, bonita y natural, pero con un compromiso estético bastante alto. En la imagen intraoral frontal lo que observamos es una asimetría de los márgenes gingivales con dicha lesión inflamatoria. Y bueno, hay una cosa positiva y es el fenotipo, y es que estamos trabajando en un fenotipo grueso. Y digo que es positivo porque sabemos por numerosos estudios que cuando trabajamos en un fenotipo grueso la posibilidad de recesión es mucho menor que cuando trabajamos en un fenotipo delgado. Y en relación al fenotipo está el grosor de la tabla externa. Y es que sabemos por diferentes estudios que cuando el grosor de la tabla externa es de 2 milímetros o más, podemos estar tranquilos en tanto en cuanto apenas habrá reabsorción de la tabla externa y por tanto recesión del margen gingival. Sin embargo, tengo la mala noticia de que la mayoría de los pacientes y casos que vamos a tratar en esta área, en sector anterior, la tabla vestibular mide 1 milímetro o menos, con lo cual habrá una gran tendencia a la recesión o una gran posibilidad de recesión. Al final, en nuestro día a día es bastante complicado saber y en la práctica cuánto mide la tabla externa. Es muy complicado clínicamente, pero lo que sí nos puede dar mucha información sobre esto es el fenotipo del que venimos hablando. Y otro factor a tener en cuenta es la posición del margen gingival. Y en este sentido hay que saber que cuando hay una gran discrepancia del diente que vamos a tratar del margen gingival en relación a los dientes adyacentes, de alrededor 3-4 milímetros, va a ser muy complicado en un solo acto corregirlo, aunque utilicemos injertos de tejido conectivo o sustitutos al injerto de tejido conectivo. Lo ideal sería trabajar en un margen gingival al mismo nivel, si fuera coronal sería lo más de lo más, o ligeramente apical, pero cuando tengamos grandes discrepancias, el tratamiento ideal sería la tracción ortodóntica de la pieza junto con el aparato de inserción. Aquí tenéis el CBCT de la paciente, donde podéis observar mucho mejor la reabsorción radicular que tiene, así que en este caso, y debido a esto y a la discrepancia que había del margen gingival, decidimos la extracción de la pieza para tratarlo fuera de boca y su futura reimplantación y una futura tracción ortodóntica para, una vez corregida la posición del margen gingival, tratar o trabajar en una situación mucho más favorable. Si recordáis, estamos ante un alveolo tipo 1, según la clasificación de Kahn, donde la raíz está hacia vestibular y tenemos hueso de sobra en palatino y en apical para obtener estabilidad primaria y colocar el implante en una posición tridimensional adecuada. Afortunadamente, además, son los alveolos que más nos vamos a encontrar en frecuencia. Pero ojo, porque con relativa frecuencia, aunque mucho menor, podemos encontrar alveolos tipo 4, donde la raíz está en íntimo contacto con la tabla palatina y vestibular y tampoco hay hueso en apical para colocar implantes por extracción. Esto es una contraindicación absoluta. De todas formas, no es el caso. Aquí tenéis la imagen radiológica una vez realizada la reimplantación de la pieza, que se trató con ácido tricloracético y se selló con Geristor, y la imagen clínica 10 meses después y una vez terminado el tratamiento de ortodoncia de compromiso. Bueno, hemos regularizado los márgenes gingivales con respecto a la situación inicial, pero es cierto que seguimos teniendo un componente inflamatorio en apical del 21 y ligeras molestias. Así que es en este momento cuando decidimos realizar la extracción atraumática de la pieza. En la vista oclusal y a la exploración observamos que tenemos una dehiscencia ósea de 3 milímetros de anchura y 7 milímetros de profundidad. Por tanto, estamos trabajando en un alveolo tipo 2, que históricamente se ha considerado una contraindicación relativa para la colocación de implantes inmediatos. Son aquellos donde tenemos el margen gingival en su posición ideal, pero hay dehiscencia o fenestración. Al igual que los alveolos tipo 3, históricamente se consideraban
una contraindicación absoluta, ya que aparte de dehiscencia o fenestración teníamos recesión del margen gingival. No obstante, hay numerosos artículos recientes de diversos autores que muestran resultados favorables en estos casos, ya que consiguen colocar el implante y regenerar en el mismo momento, pero son técnicas muy dependientes del operador y desde luego con resultados mucho menos predecibles que los alveolos tipo 1. Nosotros, en todo caso, nos fuimos con confianza, colocamos el implante post-extracción, elegimos un implante Neoden de 4×10. Este es un implante, el Helix, que tiene un diseño de espira que nos permite el redireccionamiento del implante en el alveolo, lo cual es una cualidad muy positiva en un alveolo de 3 paredes como era este. Y la pregunta que nos hacemos en este momento, una vez colocado el implante, aunque sabemos que estamos trabajando en un fenotipo relativamente bueno, es si necesitamos un injerto de tejido conectivo. Entonces nos vamos a la literatura igualmente y nos vamos a este estudio de Joseph-Kamm, que mide a 2 milímetros del margen gingival en 60 pacientes el grosor medio de la encía, llegando a la conclusión que mide 1,15 milímetros de grosor. Lo cual sabemos que es insuficiente si queremos que no se transparente el PIC o circonio de nuestra restauración subyacente, que necesita 2 milímetros de grosor, o si utilizamos materiales más oscuros u opacos, como puede ser el titanio, el disilicato de litio, pues que necesitamos 3 milímetros. Entonces llegan a la conclusión que la colocación inmediata de implantes junto con la provisionalización y el uso de injertos de tejido conectivo, obviamente es más probable pues que nos dé un grosor de tejido perimplantario suficiente que permita que no se transparente el material restaurativo subyacente. Y esto además está reforzado por numerosos estudios clínicos mucho más recientes, y al final comparar estos estudios es muy difícil porque entran en juego variables y condicionantes muy diferentes sobre la necesidad o ganancia del uso de injertos de tejido conectivo, pero en lo que sí parecen estar de acuerdo es que encontramos mayor volumen y estabilidad del margen gingival, además en una posición más coronal cuando utilizamos injertos de tejido conectivo. Por tanto, para curarnos en salud, utilizamos un injerto de tejido conectivo, preparamos a nivel interno el levantamiento del colgajo a espesor total, porque tenemos que tratar la dehiscencia ósea también. Fijamos el injerto de tejido conectivo con monofilamento de 6 ceros. Una vez hecho esto, preparamos nuestra membrana de colágeno entrecruzado, que adaptamos al defecto y tunelizamos a través de él y rellenamos el defecto con hidroxiapatita de origen bovino. Como el implante ya está puesto, colocamos un pilar universal y sobre él una cofia de PIC que se asienta mediante un clic, lo cual es una cualidad muy positiva, ya que permite no utilizar cemento en un entorno quirúrgico. Mediante una llave de posicionamiento previamente preparada, utilizamos el diente propio de la paciente como provisional, colocamos nuestro provisional y un pequeño punto de sutura en la papila entre 21 y 22 de tracción coronal. Y en cuanto al uso de provisionales, aunque ahora el profesor Vadillo hablará mucho mejor de esto, bueno, pues saber que si damos soporte al tejido blando desde el primer momento, por diferentes estudios sabemos que la contracción de la papila, siempre que utilicemos provisionales en implante inmediato, será la mitad que cuando directamente realicemos la restauración definitiva, y que estos resultados se mantienen a medio y largo plazo y que incluso estéticamente pueden mejorar. Y no solo a nivel estético, sino que sabemos que hay cierta relación con el nivel óseo, de forma que cuando colocamos implantes inmediatos y no provisionalizamos, podemos tener una pérdida de hueso 0,5 milímetros mayor a aquellos casos donde sí realizamos la provisionalización. Aquí tenéis la imagen radiológica 4 meses después de la provisionalización inmediata, la imagen clínica donde veis que el margen gingival está incluso coronal a los dientes adyacentes. Tenemos una situación clínica súper favorable para realizar la restauración definitiva. En este momento cambiamos el pilar universal porque era un poquito corto y de esta forma colocamos 1 o 2 milímetros mayor para tener un poquito más de anclaje y soporte sobre él. Tomamos las medidas de forma digital y analógica, pero en esto no vamos a entrar porque tanto Inmaculada como Antonio lo han explicado muy bien. Preparamos una corona de circonio estratificado. Esta es la foto con la colocación de la corona definitiva, con el margen gingival en una posición ideal, la cresta ósea bastante estable. Es cierto que en la imagen lateral podemos ver el tejido un poco cicatricial, en apical del 21, pero bueno, en sonrisa la paciente no enseña esta zona. Esta es la comparación entre la situación de base y el resultado final. Y resultado final con foto extraoral. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la selección adecuada del paciente
atendiendo a los factores que hemos visto a lo largo de la presentación, es la clave del éxito. Por supuesto, la provisionalización inmediata influye positivamente en el resultado estético, es importantísimo rellenar el gap con biomaterial, y en biotipos delgados, o yo diría cuando no tengamos claro que estamos trabajando en un fenotipo grueso, se sugiere el uso de injertos de tejido conectivo para enmascarar y mitigar la pérdida de volumen que se va a producir sí o sí. El protocolo de implante inmediato proporciona una reducción del tiempo de tratamiento, de intervenciones y una estética satisfactoria con una mejor percepción del paciente tanto a corto como a largo plazo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os dejo con Juan Mavadillo. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias por aguantar hasta esta hora. Nos están apagando ya las luces. Es la misma sensación que tuve ayer a las 6 y pico de la mañana en el, ¿cómo se llamaba? El golf, ¿no? O el golfo o algo así. O el golf. Entonces, bueno, yo me uno a todas las felicitaciones, a los agradecimientos a Straumann Group. Felicitaciones especiales a Eric y a Lucía por haber acoplado también a este grupo. Y felicitación especial a nuestra compañera Blanca, que acaba de tener hoy mismo un niño, Leo. Y eso es, yo creo, algo importantísimo, ¿no? Ella está moralmente aquí con nosotros. Entonces, bueno, no sé si tengo muchas cosas nuevas que decir porque ya se ha dicho todo, ¿no? Nuestra parte era hablar de la carga inmediata en rehabilitaciones y es un poco lo que aúna o lo que resume todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? La planificación, la cirugía guiada, la colocación o no de implantes inmediatos, y lo que queremos un poco con todo este estudio que vamos a hacer o un poco la revisión narrativa es aportar algo de luz, no sé si algo de luz a este complejo y rápido mundo en el que estamos, donde se nos pide inmediatez, pero con eficacia, eficiencia y fiabilidad. Entonces, desde los años 80, donde se empiezan a hacer los primeros casos de carga, de rehabilitaciones inmediatas, pues han aparecido muchísimos estudios, muchísimos papers, muchas revisiones sistemáticas, pero está claro que no todas ellas hoy en día podríamos calificarlas como del todo fiables, ¿no? Es decir, aunque se nos presenta una supervivencia de los implantes en torno al 95%, de estos implantes con carga inmediata, es cierto que posiblemente la selección de los casos o las variables que formaban parte de estos estudios, pues hoy en día posiblemente puedan estar en entredicho. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables que influyen en los procedimientos de carga inmediata. Y de estas variables, posiblemente las más importantes se resumirían en estas tres, donde posiblemente la estabilidad primaria es la que sea, o podríamos considerar una de las más importantes. Cuando hablamos de estabilidad primaria, todos lo entendemos, es colocar ese implante con un torque suficiente como para poder cargarlo de manera predecible. No hay métodos, muchas veces nos basamos en nuestra subjetividad. La manera más objetiva de tomar decisiones para cargar o no cargar un implante posiblemente sea con el control de torque, con esos implantes que pueden tener más de 40 newtons por centímetro, aunque depende lógicamente si son unitarios o son puentes, y valores de ISQ de más de 60. Esta objetividad puede hacernos decidir el cargar o no cargar un implante, puesto que la estabilidad primaria depende de variables que no podemos controlar, como es la calidad ósea del paciente, u otras que sí podemos controlar, y aquí es donde el clínico lógicamente tiene que decidir o puede decidir, que es en la selección del implante, el implante que compra, el implante que coloca. Ese implante hoy sabemos que tiene que tener unas características muy determinadas para poder ser candidato a una carga inmediata. Sabemos que la superficie de los implantes, superficies moderadamente rugosas, superficies bioactivas, hacen que el proceso de estabilidad secundaria se acelere. Es decir, todos sabéis que hay un periodo crítico de semanas donde el implante pierde esa estabilidad primaria, y lo que la industria
busca o necesita es acelerar esa nueva creación de hueso, de tal manera que hay casas comerciales que demuestran en la actualidad que hasta en 4 semanas podríamos tener una osteointegración suficiente como para asegurar una carga, ¿no? Ahí tenéis las superficies SLA, donde se muestran que en procedimientos tanto de carga inmediata como carga diferida, los contactos óseos, las superficies de osteointegración, pues tienen valores en porcentajes muy altos, ¿no? Pudiendo hacer que la carga inmediata o la carga diferida sea predecible con este sistema de implantes. Aparte de las características superficiales, posiblemente el macrodiseño y la elección del macrodiseño, también lo ha dicho Alberto ahora, pues hace que para procedimientos de carga inmediata asociados en la mayoría de las ocasiones a implantes inmediatos, pues sean las formas cónicas las más elegidas actualmente, asociadas a una forma de espira autorroscante, una espira compresiva, que si además se asocia a colocación de implantes lo más largos posibles, es decir, dentro de la disponibilidad ósea que tengamos y de los conceptos de cirugía protéticamente guiada a implantes lo más largos posibles, en este caso nos asegurarían la eficacia de la carga inmediata. Entonces, bueno, pues tenemos muchos casos donde podemos asociar esos procedimientos de carga inmediata y es importante, como segundo punto, la selección adecuada de los casos. Es lo que vemos en los estudios. No todos los casos son candidatos o serían candidatos a hacer una carga inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hemos visto en nuestra revisión? Porque dependiendo de la localización, del momento o de la carga funcional, esa carga inmediata puede ser más predecible o no. Si tenemos en cuenta los implantes en sectores anteriores, la supervivencia no hay diferencias estadísticamente significativas entre la carga inmediata y la carga diferida, igual que en la pérdida ósea marginal. Si vemos en posteriores, aquí la cosa tampoco muestra muchas diferencias estadísticamente significativas, aunque tenemos que tener en cuenta que en molares maxilares la evidencia actual es muchísimo más limitada. De hecho, no son los casos que más rehabilitamos hoy en día con carga inmediata, ¿no? Molares posteriores. Cuando hablamos de casos o de comparación de casos inmediatos y diferidos, pues la literatura nos muestra que tampoco hay evidencias significativas ni en cuanto a supervivencia ni en cuanto a pérdida ósea marginal. Pero, como ha dicho Alberto, posiblemente la utilización de carga inmediata en estos casos lo que haga es preservar o una labor de preservación de la arquitectura gingival y papilar. Por eso muchas veces la selección de cargar o no cargar es tomada desde un punto de vista estético y también biológico, ¿no? Como conservación del tejido. Y luego están las cargas, ¿no? La importancia que tiene el dar cargas suaves, hacer protección de grupo, es decir, ser muy crítico a la hora de los ajustes oclusales o de la gestión de la carga, aunque no hay diferencias significativas en la supervivencia entre carga inmediata y carga diferida, ¿no? Aquí vamos a presentar 3 casos. El primero es un caso de un implante unitario, me voy a poner aquí que no veo con la luz, de un premolar, con notable ausencia de disponibilidad ósea y tisular, sobre todo en el plano, algo en el plano vertical, pero sobre todo en el plano horizontal, donde se hace una selección una planificación del caso, como se ha mostrado anteriormente, Inmaculado lo ha dicho perfectamente, con el programa CoDiagnostic. Nos permite hacer un trabajo previo de planificación no solamente del implante, sino del pilar de rehabilitación. Se planifica la férula, ahí tenemos la selección no solamente del implante, sino también del pilar que va a hacer que la gestión tisular y la estética sean las adecuadas. Se confecciona la férula quirúrgica, en este caso dentosoportada. La opción es que la férula no tenga absolutamente nada de movilidad y el que será el provisional de carga inmediata con unas aletas
situadas para orientarlo también y rebasarlo en boca. Se coloca la férula, cirugía mínimamente invasiva con un punch, se intenta conservar en la medida de lo posible el tejido queratinizado y en este caso se coloca un implante Neoden Helix con cirugía guiada, férula dento soportada y es una cirugía totalmente guiada, del principio a final. Como ha dicho Alberto, se asocia en la mayoría de las ocasiones un injerto de tejido conectivo para aumentar grosor tisular y se le da función masticatoria. Esta es la imagen a las 2 semanas, donde el provisional estabiliza ese injerto, estabiliza los tejidos blandos y esta es la restauración definitiva. Ahí tenéis la imagen radiológica con el implante, el pilar colocado y la restauración definitiva, donde, como ha dicho Alberto también, vemos dónde están los picos óseos y la función que hace el pilar, comunicando ese implante que se ha puesto infraóseo con la superficie, con la conexión del implante. En casos parciales, la evidencia científica es más limitada y la toma de decisiones va a ser dependiendo de la extensión de los tramos, que cuanto menos extenso, lógicamente mejor, el número de implantes, aquí lo que intentamos es aumentar el número de implantes en la medida de lo posible, y la gestión adecuada de la oclusión. Oclusiones suaves y sobre todo mutuamente protegida, intentar que las cargas inmediatas que realizamos no trabajen sobre todo en fuerzas de desoclusión. Esto es un caso que también presentó en este foro Melody, que no sé si está por ahí, pero lo presentó ayer está aquí. Lo presentó ayer, es un caso de un desdentado parcial, donde veis que tiene un puente donde ha fracasado el pilar anterior, que es un canino. Se hace una planificación con Codiagnostic, donde se planifican los implantes y los pilares. En este caso, la colocación de pilares es fundamental, porque va a ser una prótesis de carga inmediata, donde es, si no fundamental, es muy recomendable trabajar con pilares en dos fases. Ahí veis que incluso los pilares tienen tamaños diferentes dependiendo de la posición del implante protéticamente definida y la conexión que va a tener con las prótesis. Y aquí tenéis el caso donde se hace igualmente una férula dento soportada, se hace cirugía mínimamente invasiva con punch, se colocan los implantes, los pilares en el mismo momento de la cirugía y se coloca la prótesis de carga inmediata con función en el mismo día, ¿no? Ahí tenéis la imagen de los implantes y los pilares colocados y el paralelismo que hay con la planificación que hemos realizado con el Codiagnostics, que, como ha dicho Inmaculada, es posiblemente donde más trabajamos ahora los odontólogos, que es en la planificación previa, ¿no? Y aquí tenéis pues, un caso final que precisamente lo ha hecho Blanca, donde en los desdentados totales hay más evidencia científica de que funciona y que funciona bien, tanto en sobredentaduras, sobre todo sobredentaduras mandibulares o prótesis fijas. Aquí el número de implantes también se intenta que sea el mayor posible, aunque hay, lógicamente, y todos conocéis estudios de Paolo Malò, de Olon Ford, donde se justifica y se habla de carga inmediata sobre 4 implantes con éxito. Hay que valorar el antagonista, dependiendo del antagonista, dependiendo si es dientes, si hay propiocepción, si es un antagonista también con implantes. Todo eso son variables que hay que tener en cuenta a la toma de decisiones, puesto que la oclusión posiblemente sea uno de los factores más importantes, puesto que aquí sí que hay carga real. Aquí no puedes evitar oclusión o relajarla, porque es desdentado total. Es importante, y la evidencia que más hay es de realización de prótesis, tanto de metal resina como de metal cerámica. Hay mucha evidencia de carga inmediata funcional con éxito, sobre todo en mandíbula, y bueno, pues también hay estudios y evidencia más o menos relativa en la colocación y en las zonas de implantación de nuestras fijaciones. Aquí tenemos el caso de una paciente que es desdentada total, pero todavía no lo sabe, ¿no? Es decir, es el típico caso que llega a la consulta
con una situación dental, pues podríamos decir catastrófica, donde los dientes tienen pronóstico imposible y se decide hacer una carga inmediata. Como se ha dicho, es fundamental y crítica la planificación. Este tipo de programas nos hacen un encerado virtual de cómo va a quedar la prótesis definitiva. Se planifican los implantes y los pilares, y en este caso se planifica una primera férula dentosoportada para la colocación de los pins, y luego se hará una segunda férula ya con los dientes extraídos. También ha dicho Antonio la dificultad de la carga inmediata en implantes inmediatos. Aquí en este caso hay que hacer dos férulas diferentes, una antes y otra después de quitar los dientes, como veis ahí, y luego la fabricación del provisional para la restauración inmediata. Ahí tenéis la primera férula dentosoportada para la colocación de los pins de fijación, para colocar la segunda férula una vez realizadas las extracciones. Se colocan los implantes Neoden, Helix, intentando gestionar las maniobras quirúrgicas para darle gran estabilidad, implante cónico, implante de superficie moderadamente rugosa. Se van colocando los implantes, esa férula va adquiriendo mayor estabilidad según vas poniendo los implantes, y se colocan los pilares que previamente han sido seleccionados en la posición correcta con sus aditamentos de provisional. Para provisional se coloca el provisional, se rebasa en boca y el paciente sale de la consulta con los provisionales previamente fabricados y adaptados en el momento de la cirugía. Se espera la maduración de los tejidos, se toman las impresiones definitivas y se hace la prótesis definitiva de una manera muy similar a cómo se planificó. Es decir, el objetivo es que desde la planificación a la colocación final de la prótesis haya el menor número de cambios posibles. Trabajo realizado por el doctor José Gabriel Martínez y Carlos Ortiz como técnico de laboratorio. Entonces, ¿qué podemos aportar como conclusiones, como luz a esta dinámica de trabajo? Pues que la carga inmediata es un tratamiento predecible y hoy altamente demandado no solamente por pacientes, sino también por clínicos, que la supervivencia y los resultados son similares a la carga convencional, pero es muy importante la selección previa del caso y del paciente, sobre todo posiblemente del paciente. La evidencia científica es más limitada en unitarios a nivel posterior, sobre todo maxilar, edéntulos parciales y en sobredentaduras en maxilar superior, que posiblemente el factor más importante, más crítico a la hora de decidir si realizar carga inmediata o no es la estabilidad primaria, y esa se puede objetivar con el torque y el ISQ, el control de Ostel o de Penguin, y que el uso del flujo digital, como hemos visto durante todo este ratito, posiblemente sea una herramienta que pueda facilitarnos enormemente esa realización del provisional inmediato y reducir lo que es más complejo de todo, que es el tiempo de sillón. Bueno, oye, nada, muchísimas gracias por aguantar hasta el final. Espero que os haya sido útil y de interés, y desde luego que próximamente publicaremos los artículos y seguro que os los haremos llegar de alguna manera para que tengáis todas estas conclusiones recogidas y os sean útiles en vuestra práctica clínica diaria. Muchas gracias.